Buenos días, rompemos nuestra programación para conectarnos en estos momentos con el Palacio de Carondelet, donde tendremos la rueda de prensa que van a brindar los ministros del bloque de seguridad, Giancarlo Lofredo de Defensa y John Reinberg del Interior, para dar más detalles sobre la recaptura de Adolfo Macías Villamar, cabecilla de los choneros, alias Fito, uno de los narcotraficantes más poderosos y peligrosos y buscados del país, que por cierto podría enfrentar una extradición a los Estados Unidos. Conoceremos más información sobre cómo fue la labor de inteligencia y la recaptura de este importante narcotraficante. Así que en estos momentos, me confirma la producción, vamos a conectarnos desde el Salón Azul, según había sido convocada por parte de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, donde van a pronunciarse las autoridades. Por cierto, posiblemente mañana viernes tendremos en nuestro espacio de entrevistas matinal al ministro John Reinberg. Pero antes de enlazarnos con Carondelet, ¿qué les parece si hacemos una recapitulación de lo que sucedió ayer en horas de la tarde? Vamos a poner imágenes también de lo que fue la captura, mejor dicho, la localización y posterior detención de Adolfo Macías Villamar, de 45 años de edad, cabecilla criminal con larga data y con bastantes sentencias, al menos 11 procesos judiciales por delitos como narcotráfico, lavado de activos, extorsión, secuestro y delincuencia organizada. Todo esto ha hecho que Fito sea requerido por la justicia estadounidense, que lo está buscando por el tráfico de estupefacientes desde nuestro país hacia los Estados Unidos. Esto supuestamente por intermedio también de los carteles mexicanos que tendrían vínculos con Fito. Ya está entonces, lo vemos en pantalla, a Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa. Están arreglando todo para que se pueda comenzar con esta rueda de prensa, donde van a contestar las inquietudes de la prensa, pero también van a brindarnos más detalles, insistimos, de cómo fue la captura de Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Vemos a los colegas periodistas de prensa, de televisión, digital, que se han dado cita en el Palacio de Carondelet. Ahora sí, escuchemos entonces al ministro Lofredo. Cayó Fito y van a caer todos. El día de hoy, este narcoterrorista está donde debe estar, en la roca. Nunca hemos pactado y aquí está la prueba. Este es un gobierno que mira directamente a los ojos del crimen organizado. Y es una vergüenza que ciertos actores políticos sigan criticando las leyes o poniendo en duda su eficacia, simplemente para proteger a sus socios. Les molesta que sus aliados estén cayendo. Nosotros seguiremos trabajando y ahora hemos empezado el proceso pertinente para la extradición de alias Fito. En una operación que se realizó no solamente el día de ayer, sino una investigación que tenía el bloque de búsqueda compuesto por Fuerzas Armadas y Policía Nacional, teníamos información que Mendoza Vélez Cristian Germán, un ciudadano que fungía trabajar en la Agencia de Tránsito de Manta, quien nunca se presentaba a trabajar, gracias a trabajos de inteligencia, que hoy lo podemos hacer, se pudo determinar que este ciudadano, y aquí está el informe reservado de él, era parte del anillo de seguridad de José Adolfo Macías, alias Fito. Esa información llevó a que el día de ayer, 5 de la mañana, Fuerzas Armadas haga una operación e ingrese al domicilio donde se presumía se encontraba alias Fito. Una vez que ingresó, información adicional que teníamos referente a que existía un búnker en esa casa, se tomó control de la casa y en ese momento ya fuimos alertados los ministros para movernos hacia la ciudad de Manta, quienes inmediatamente viajamos para llegar a la operación. Durante el aseguramiento se dispuso el cierre de 15 cuadras a la redonda para que nadie pueda entrar o salir del lugar. Policía Nacional y Fuerzas Armadas en el lugar comenzaron a realizar sus trabajos de búsqueda con instrumentos necesarios para ver y encontrar en qué parte se estaba escondiendo alias Fito. En el momento que nos hacen la presentación y podemos ver el lugar y un sobrevuelo que hicimos a la zona, se determinó la necesidad de solicitar maquinaria pesada que se acerque a la zona, porque nos llamó la atención que atrás de la casa
había un sembrío irregular. Llegaron maquinarias excavadoras y en ese momento comenzaron a cavar. Cuando esto sucede, alias Fito entra en pánico, porque si seguíamos, el techo de su búnker se iba a venir abajo. En ese momento abre la escotilla donde ya se encontraba personal militar y policial y sale del hueco en el que se encontraba. De esa forma llegamos a la aprehensión, detención de alias Fito. Luego de eso fue trasladado a la base aérea con la orden que dispusimos del traslado inmediato a la ciudad de Guayaquil con fines de que sea ingresado en La Roca, donde las fuerzas del orden tienen la orden de que toda amenaza tiene que ser manejada como tal, como una amenaza. Hoy hay fuerte contingente militar en la zona y está muy bien asegurada. Así que, repito a los ecuatorianos, por favor, no acercarse a la penitenciaría y en especial a La Roca. Sabemos que el pueblo tiene frustración y miedo por muchos años, pero hoy les decimos con hechos que no están solos. Cuentan con un gobierno con un liderazgo firme y unas fuerzas del orden que tienen el respaldo de su presidente y de sus ministros del bloque de seguridad. Y no solo de ellos, sino además el respaldo de los 18 millones de ecuatorianos. Seguiremos enfrentando al crimen sin titubeos. Quiero hacer un justo reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, al bloque de seguridad, quienes han trabajado durante meses con precisión. En una operación quirúrgica logramos la aprehensión del criminal más buscado de todos los tiempos del Ecuador. Esta es una victoria que tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo por el bloque de seguridad. Intervenciones a lo largo y ancho del país, recopilación de información, y no es sino la presión constante y el no desmayar en los esfuerzos lo que ha logrado la captura de alias Fito. Este es el camino, vamos por todos y cada uno. Los delincuentes, los terroristas, los corruptos deben de saber bien, no hay escondite, no hay y nunca ha habido trato. Van a terminar tras las rejas. Ese es nuestro compromiso. Hemos cumplido con el país el compromiso inquebrantable del gobierno nacional por la seguridad del Ecuador está más fuerte que nunca. Nadie está por encima de la Constitución. Hemos hecho historia. Ganó el Estado, ganó el país, ganó el bloque de seguridad. Nada ni nadie nos detiene. Ministro, quiero hacer un anuncio fuera del tema de alias Fito, que hemos sido informados hace escasos minutos en una operación que hemos venido manejando Policía Nacional y, por supuesto, Fuerzas Armadas a través de Interpol. Se ha logrado la detención en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, con fines de extradición al ciudadano ecuatoriano Álvarez Vera Roberto Carlos, miembro y comandante de Comandos de la Frontera, quienes fueron los responsables del lamentable ataque que sufrieron las Fuerzas Armadas. No vamos a descansar hasta que todos paguen sus cuentas con la justicia. Gracias. Muchas gracias, ministro. Damos paso a las siguientes preguntas con Tatiana Macías de La Data. No vamos a descansar hasta que todos paguen sus cuentas con la justicia. Gracias. Muchas gracias, ministro. Damos paso a las siguientes preguntas con Tatiana Macías de La Data. Muy buenos días, ministro. Esta pregunta va para el ministro de Defensa. ¿Cuál fue el plan operativo que se realizó para capturar a alias Fito? Bueno, esta es una operación que tiene ya mucho tiempo. Recordemos que la misión de encontrarlo nos fue dada hace bastante tiempo atrás.
Como ya dije, fue un esfuerzo conjunto del bloque de seguridad, allanamientos por todo lo largo y ancho del país, búsqueda de información a través de fuentes humanas. La nueva ley nos facilita realizar esta operación con velocidad. Seamos sinceros, si hubiéramos tenido que esperar órdenes judiciales, pericias fiscales, la operación hubiera tardado mucho más y no hubiera podido tener la agilidad y la precisión que tuvo. Y así fue como se dio. Información primero obtenida por un grupo élite de Fuerzas Armadas sobre la ubicación, información también que fue básica, es que existía un búnker dentro de la casa y por eso una vez que se ingresó y llegaron los equipos especiales de la policía, empezamos a buscar ese búnker y no nos íbamos a mover del sitio hasta no dar con él. Así fue como se realizó la operación. La siguiente pregunta la hace Denise Salazar de Visionarios. Ministros, buenos días. Ustedes hablan que ya tenían indicios de que había un búnker dentro de la vivienda. ¿Cómo fue que lo hallaron? ¿Era la primera vez que ustedes habían ingresado a esa vivienda? La pregunta para el ministro John Reinberg. Y además, ¿se tiene ya listo un plan de seguridad entendiendo que puede haber reacciones tras la captura de Fito, bombardeos u otro tipo de ataques armados en centros poblados del Ecuador? Muchas gracias. Estas operaciones comenzaron, y todos lo saben, ¿no? Tuvimos una operación importantísima que son las operaciones psicológicas. Como ustedes saben, hace un mes atrás tuvimos la detención de círculo cercano de Fito, sus bienes, sus compañías, sus familiares. Eso ayuda a que la persona tenga un conflicto y pierda a veces el control de lo que está haciendo. La información del búnker, por supuesto que la tuvimos, obviamente por informaciones que inteligencia nos había dado. ¿Y cómo dimos con el búnker? Pues una vez que estuvimos en el sector, con la movilización de maquinaria que llevamos, la orden que dimos fue de que se comience a excavar en todo el perímetro de la casa de alias Fito. Así que esa fue la orden, comenzaron a excavar por donde se les dijo que tenían que hacerlo, que era en este sembrío irregular que existía. Entonces eso fue lo que nos llevó a la operación exitosa que hemos mencionado. La siguiente pregunta la realiza Juan Pablo Ruiz de TC Televisión. ¿Un plan de seguridad? Perdóneme. Obviamente, Policía Nacional, los 58.000 miembros de Policía Nacional, los 45.000 miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran en alerta. Hemos tomado ciertas zonas del país para precautelar que no vaya a haber ningún problema. Estamos haciendo todo el trabajo con inteligencia. Nuestros ejes investigativos también están trabajando. Así que yo les digo, no alarmemos a los ecuatorianos. Hay 100.000 hombres y mujeres valientes que están en los lugares donde deben estar para precautelar que nada de esto se llegue a dar. A continuación, Juan Pablo Ruiz de TC Televisión. Bueno, ministros, creo que a nombre del pueblo ecuatoriano felicitarles una operación que creo que todos estamos esperando. Felicitaciones a ustedes y a sus tropas. Para el señor ministro del Interior, ¿cómo avanza? ¿En qué momento está exactamente ahora el tema de la extradición? Porque bueno, estamos presumiendo o adelantándonos a decir que incluso Fito sería el primer ecuatoriano extraditado ya a los Estados Unidos desde Ecuador. ¿Cómo avanza el tema de la extradición? Si me lo permite, ministro de Defensa. Evidentemente, el anuncio que acaba de dar el ministro, su colega desde prácticamente el otro lado del planeta es algo que también llama la atención personalmente. Incluso estuve en la zona del Alto Punino. ¿Cómo están las operaciones? Entiendo que se había bombardeado campamentos, se había incluso, ya entiendo que se ha eliminado por completo las operaciones de minería ilegal en esa zona donde está operando precisamente Comandos de Frontera. Para que nos actualice un poco cómo está el tema de seguridad en esa zona. Ministros, muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Es un compromiso que teníamos con el país y lo cumplimos y vamos a seguirlo haciendo. Sobre el tema de su pregunta de la extradición, eso depende del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hemos hecho nuestra parte, hemos cumplido con nuestra parte y espero que en las próximas horas o máximo días tengamos información al respecto sobre el proceso de extradición. Pero hasta que eso suceda, Fito se encuentra en un lugar seguro esperándolo.
Sobre los trabajos en la frontera, sí, definitivamente reforzamos con personal, hemos llevado aviones no tripulados, tenemos a los super tucanos también haciendo vuelos de reconocimiento. Estos están artillados y tienen la orden de utilizar el armamento aire-tierra si es que se encuentran con tropas de los comandos de la frontera. La orden es clara. Como bien lo dijo usted, hemos arrasado con la minería ilegal en ese sector y estamos permanentemente monitoreando la frontera para impedir el ingreso regular de estos grupos armados irregulares. Muchas gracias, ministros, y agradecemos a las autoridades y medios de comunicación que asistieron a esta. Muy bien, son las palabras tanto del ministro del Interior como del ministro de Defensa respecto a la recaptura de alias Fito. Vamos a hacer una recapitulación de lo que sucedió ayer. Había información de que Fito estaría en Montecristi, en una casa de su propiedad, a 20 minutos de Manta. Llegó la policía con las Fuerzas Armadas, tomaron el inmueble y empezaron a buscar. No encontraban nada, pero tenían sospechas de que posiblemente Fito sí se encontraba en esa casa. En la parte exterior, al lado había un terreno baldío donde había unos sembríos y por orden de los ministros comenzaron con una excavación por si acaso se encontraran túneles. No había, pero lo que sí lograron es que empezara el búnker de Fito a estar a punto de colapsar y eso le provocó al narcotraficante que él mismo abriera la escotilla donde estaba escondido debajo en este caso en el subsuelo, salió y se entregó a la justicia luego de que estaba completamente acordonado. Ahí fue entonces detenido y lo trasladaron hacia Guayaquil. Hoy ya durmió y ya amaneció en la cárcel de La Roca de máxima seguridad y ya está el proceso para su extradición que en los próximos días tendría que avanzar y quizás alias Fito se convierta en el primer ecuatoriano en ser extraditado a los Estados Unidos. Esta información y más completa la tendremos en nuestra emisión central a las 13 horas. Nos despedimos y nos reencontramos en aproximadamente 2 horas. Ya nos vemos.